Bienvenidos a mi canal donde juntos exploramos historias fascinantes que nos transportan a través de la rica y diversa cultura china. En esta ocasión quiero presentarles una serie llamada Best Choice Ever, protagonizada por Sukai y Yanxi, la cual nos sumerge en el intrigante mundo de la sociedad china y las complejidades de las relaciones familiares y sociales. En esta serie seguimos la vida de una joven que desafía las expectativas establecidas y lucha por forjar su propio destino en un entorno donde las tradiciones y las normas sociales dictan cada paso. En un mundo donde el matrimonio, la influencia de los padres y el estigma del divorcio son temas delicados, nuestra heroína se embarca en un viaje de autodescubrimiento. A través del drama descubrimos cómo esta valiente joven desafía las convenciones sociales, enfrenta obstáculos y persigue sus sueños con coraje y determinación. Este drama es una adaptación de la novela Las historias de Mai Chen-Huan, escrito por Yi Yu, una reconocida autora china contemporánea. La novela sigue a la vida de Mai Chen-Huan, una mujer que enfrenta desafíos personales y profesionales en la agitada sociedad contemporánea de China. A través de una narrativa rica y detallada, la autora explora temas como el amor, la amistad, la familia, el éxito y la búsqueda del significado en la vida moderna. El libro original se publicó en el año 1996. La novela presenta a un elenco diverso de personajes que representan diferentes aspectos de la vida urbana en China, desde empresarios exitosos hasta artistas bohemios y jóvenes profesionales en busca de su lugar en el mundo. A lo largo de la historia, Yi Yu teje una trama cautivadora llena de giros inesperados, momentos emotivos y reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la sociedad contemporánea. Los personajes principales y secundarios están protagonizados por actores con una gran trayectoria. Sumado a esto, está dirigida por el poderoso director Tien Yu, quien es conocido por tener una comprensión única de dramas emocionales urbanos. Apenas se estrenó el drama, su transmisión fue la segunda más popular en toda la red. Los índices de audiencia superaron el 2%, la popularidad de la estación superó los 40 millones y el volumen de transmisión superó los 10 millones. La protagonista principal, Mai Chen-Huan, está interpretada por Yanxi. Ella tiene una personalidad independiente, una mente clara y trabaja duro, pero tiene una madre que intenta arreglar la vida de Mai Chen-Huan desde su punto de vista. En nombre del amor interfiere con el trabajo y los sentimientos de sus hijos. Afortunadamente, Chen-Huan todavía tiene una abuela que la ama y un hermano menor que la apoya. La relación entre Mai Chen-Huan y su madre, Liu Wanyu, es extremadamente real. Liu Wanyu no tiene visión de futuro y no sabe cómo respetar los deseos de su hija. Mai Chen-Huan, que creció en una familia común, entendió desde el principio que no tenía riqueza familiar para heredar y estaba decidida a confiar en sus propias manos para luchar por su futuro. Ella nunca pensó en casarse para mejorar su nivel de vida, por lo que pudo estar con su novio pobre, Xin Chialian, durante 3 años y estuvo dispuesta a ayudarlo a pagar un préstamo. Después de escuchar que él en realidad era una segunda generación rica, con activos de cientos de millones, su primera reacción no fue «quiero convertirme en una esposa rica», sino «este hombre me ha engañado durante 3 años». Además de la autoestima y el amor propio, Mai Chen-Huan también es muy sensata. Incluso si su madre interfiere repetidamente en los asuntos de ella y su novio, puede soportarlo. Crecer es el proceso de separarnos constantemente de nuestros padres y tomar el control de nuestras vidas. Mai Chen-Huan y su madre están obligadas a aprender a llevarse bien entre sí de una manera más cómoda después del dolor. El diseño del personaje de Mai Chen-Huan es rico y tridimensional, y la interpretación de Yanxi nos permite ver a una Mai Chen-Huan que es diferente de sus papeles anteriores. La propia Yanxi es de Pekín, pero aprendió deliberadamente un acento de Shanghái para retratar a Mai Chen-Huan, que creció en un callejón de esa ciudad. Lo que es aún más sorprendente es la chispa con la que chocaron Yanxi y Sukai. Ellos pueden ser serios y divertidos. Además de las buenas habilidades de actuación de ambos, Yu Yanshu, quien interpreta a la abuela Chen Shuchen, tan pronto como apareció, instantáneamente hizo que la gente sienta su calidez. Ella es realmente hermosa. Este tipo de belleza son las suaves huellas dejadas por los años en su rostro, el arco suave cuando ríe, el temperamento tranquilo y decidido en su cuerpo y la belleza de su alma que no está aprisionada por la piel.
Chen Shuchen en la obra es una anciana rica y de buen gusto. Otro personaje que vemos en el drama es el de Mao Yonsin. Ella se casó muy joven porque estaba embarazada para luego divorciarse y dejar a su hijo al cuidado de su esposo. Ella regresa a Shanghai y emprende su propio negocio. Por último, podemos ver al hermano de Mai Chen-huan, quien acaba de recibirse de abogado y está luchando por conseguir un lugar en el mundo. Los problemas a los que se enfrenta Mai Chen-huan hace que el público pueda sustituir no solo a la protagonista, sino a las personas que la rodean por ellos mismos. Los tres principales problemas de la vida involucrados en el drama son la familia, el matrimonio y las citas y los ideales. Para la audiencia, el trasfondo de este drama es en realidad relativamente curativo. Desde la antigüedad hasta la época moderna, el matrimonio ha tenido una gran importancia en la sociedad china, tanto por razones culturales como prácticas. En la antigua China, el matrimonio no solo era una unión entre dos individuos, sino también entre dos familias. Se consideraba un asunto de gran importancia social y económica. Los matrimonios eran arreglados por los padres o los ancianos de la familia y se basaban en consideraciones como la posición social, la riqueza y la reputación de las familias involucradas. La descendencia era fundamental en la cultura china antigua, ya que se consideraba un deber perpetuar el linaje familiar y honrar a los ancestros. Por lo tanto, la presión para casarse y tener hijos era alta, especialmente para las mujeres, quienes eran responsables de continuar la línea familiar. Aunque China ha experimentado cambios significativos en su cultura y sociedad, la importancia del matrimonio sigue siendo relevante en la actualidad. Las expectativas sociales y familiares siguen influyendo en la decisión de casarse, especialmente para las mujeres. La presión para casarse y tener hijos antes de cierta edad puede ser intensa, ya que se considera una responsabilidad filial. Además, el matrimonio sigue siendo visto como una forma de establecer estabilidad social y económica, así como de asegurar el bienestar de los padres en su vejez. Sin embargo, con la modernización y la influencia de ideas occidentales, las actitudes hacia el matrimonio están cambiando gradualmente. Cada vez más jóvenes chinos están optando por posponer el matrimonio o incluso elegir no casarse en absoluto, priorizando su carrera, educación y desarrollo personal. En resumen, el matrimonio ha sido y sigue siendo una parte integral de la sociedad china, influyendo en aspectos sociales, económicos y familiares. Aunque las presiones tradicionales persisten en cierta medida, la sociedad china está experimentando cambios en las actitudes hacia el matrimonio y la familia. Si comparamos el pensamiento occidental y el chino respecto al matrimonio, podemos ver algunas similitudes y diferencias en las actitudes y enfoques hacia esta institución. En cuanto a las similitudes, tanto en Occidente como en China, el matrimonio ha sido históricamente considerado como una institución fundamental para la sociedad, que establece vínculos legales y sociales entre dos individuos y sus familias. En ambos contextos puede existir una presión social y familiar sobre los individuos para casarse y formar una familia. Esto puede estar influenciado por expectativas culturales, tradiciones familiares y el deseo de mantener la continuidad del linaje. Por último, tanto en Occidente como en China, el matrimonio a menudo se percibe como un medio para establecer estabilidad económica, emocional y social. Las parejas pueden buscar compañeros que brinden seguridad financiera, apoyo emocional y estabilidad en el largo plazo. Las diferencias que podemos encontrar, tal vez, es que en las sociedades occidentales el amor romántico y la compatibilidad emocional suelen ser considerados factores fundamentales en la decisión de casarse. En contraste, en China, tradicionalmente, se ha dado más énfasis a consideraciones prácticas y familiares en la elección de pareja, aunque esta tendencia está cambiando gradualmente en la China moderna. Por otra parte, en Occidente hay una tendencia hacia el retraso del matrimonio, con más personas optando por casarse más tarde en la vida, enfocándose en sus carreras y su desarrollo personal primero. En China, históricamente, ha habido una mayor presión social para casarse a una edad más temprana, especialmente para las mujeres, aunque esta tendencia también está cambiando con la modernización. Como vemos en la serie, la madre de Chen Huan constantemente le dice que ya tiene casi 30 años y tiene que pensar en tener hijos. Si analizamos esto, a la madre no le importa si se quieren o no,
Considera que Xin Qialian, siendo rico, es la mejor oportunidad para su hija. Sumado a esto, debido a que estuvieron de novios durante 3 años, tienen la obligación de casarse. Incluso la madre es capaz de rebajarse para lograr que ella se case. Por último, las sociedades occidentales suelen tener un enfoque más individualista, donde se valora la autonomía personal y la toma de decisiones basadas en el propio bienestar y felicidad. En contraste, las sociedades chinas a menudo valoran más el colectivismo y las obligaciones filiales, donde las decisiones individuales pueden estar influenciadas por consideraciones familiares y comunitarias. Esto puede manifestarse en la presión para casarse y tener hijos como una forma de cumplir con las expectativas familiares y preservar la armonía social. La fuerte influencia de los padres en la elección de pareja para los hijos y el respeto hacia la palabra de los mayores en China se deben a una combinación de factores culturales, sociales e históricos. En la cultura china, la familia se considera una unidad fundamental de la sociedad y se le otorga una gran importancia a mantener la armonía y la estabilidad dentro de la misma. Los padres suelen intervenir en la elección de pareja de sus hijos para asegurarse de que se cumplan ciertas expectativas familiares y tradiciones, como la continuidad del linaje, la preservación de la reputación familiar y el respeto por las normas culturales establecidas. El confucianismo, una filosofía ética y social que ha tenido una gran influencia en la cultura china, promueve el respeto hacia los padres y los ancianos como una virtud fundamental. Los hijos se espera que obedezcan y sigan los consejos de sus padres como una muestra de gratitud y respeto por todo lo que han hecho por ellos. Esto se conoce como deber filial y ejerce una gran presión sobre los hijos para cumplir con las expectativas familiares, incluidas la elección de pareja. En una sociedad tradicionalmente agraria como China, donde la estabilidad económica y social era crucial para la supervivencia, los matrimonios arreglados por los padres se consideraban una forma de garantizar la seguridad y el bienestar de los hijos. Los padres a menudo eligen parejas que consideran adecuadas en términos de estatus social, educación, riqueza y compatibilidad familiar. Por otra parte, la cultura china valora la sabiduría y la experiencia acumulada a lo largo de los años y se considera que los ancianos y los padres poseen un conocimiento invaluable que debe ser respetado y seguido. Incluso si los hijos no están de acuerdo con las decisiones de sus padres, es común que los respeten y obedezcan por respeto a su autoridad y experiencia. De esta manera, los padres en China tienen una influencia significativa en la elección de pareja de sus hijos, debido a la importancia de la familia, el deber filial, la búsqueda de estabilidad y seguridad y el respeto por la autoridad y la experiencia de los mayores. Aunque esta dinámica también está cambiando, todavía se perciben en gran medida en la sociedad china contemporánea. Otro tema a tener en cuenta es la percepción negativa hacia las mujeres divorciadas en China. Hay una escena en el drama en el cual vemos que las familias se van a juntar a comer y el hermano de Chen Huan invita a Xin Qialian para que vaya con ellos. La madre de Chen Huan rápidamente busca una excusa para que no lo haga, ya que no quiere que sepan que es una divorciada. ¿A qué se debe esto? En la sociedad china el matrimonio se considera una institución sagrada y la familia tiene una gran importancia. Existe una presión social significativa para que las mujeres se casen y tengan hijos. El divorcio se percibe a menudo como un fracaso tanto personal como familiar, lo que puede llevar a la estigmatización de las mujeres divorciadas. Históricamente, el divorcio ha sido visto como una deshonra para la mujer y su familia en China. Las mujeres divorciadas pueden enfrentar la desaprobación social, la discriminación laboral y las dificultades para volver a casarse debido al estigma asociado con el divorcio. Esta percepción negativa puede llevar a la exclusión social y la pérdida de estatus para las mujeres divorciadas. El concepto confuciano de armonía familiar y deber filial ejerce una fuerte influencia en la sociedad china. Se espera que las mujeres sacrifiquen su felicidad personal en aras de la estabilidad y la armonía familiar. El divorcio se percibe a menudo como una ruptura de esta armonía y puede generar conflicto y desaprobación dentro de la familia. Aunque hay avances significativos en los derechos de las mujeres en China en las últimas décadas, todavía persisten desigualdades de género en áreas como el empleo, la educación y la propiedad.
En cambio, en Occidente, en los últimos tiempos, el divorcio es aceptado como una opción legítima en caso de problemas irreconciliables en la relación. Aunque puede haber estigma social asociado al divorcio, no se percibe necesariamente como un fracaso personal. Las mujeres divorciadas pueden encontrar apoyo legal y social para reconstruir sus vidas después del divorcio. El drama también aborda el tema de cómo muchas personas que han cursado una carrera universitaria terminan trabajando como repartidores o vendedores debido a la escasez de oportunidades laborales en su campo. Este fenómeno refleja las dificultades económicas y laborales que enfrentan los jóvenes en diversas partes del mundo. Esta situación plantea un dilema tanto emocional como profesional, ya que los individuos se ven obligados a equilibrar la necesidad de mantenerse económicamente con la frustración de no poder ejercer la profesión para la cual se prepararon. Asimismo, el drama ilustra cómo la presión social y la percepción de conseguir empleo a través de conexiones personales, en lugar de basarse en el mérito propio, pueden generar conflictos tanto internos como externos. Algunas personas podrían sentir que están comprometiendo su integridad profesional al aceptar un trabajo bajo estas circunstancias, o podrían enfrentarse al desprecio de sus colegas. Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriormente vistos, creo que el personaje que se destaca en el drama es el de la abuela Chen Su-chen. En el capítulo 7, la abuela le dice a Mai Chen-huan: te cases o no, existe la posibilidad de que te arrepientas en el futuro. Tienes derecho a lamentarlo, pero debes saber lo que realmente quieres. Lo más inesperado es que nadie en la familia Mai sabe que la abuela es una mujer rica. Cuando la abuela era joven, se casó por primera vez con el abuelo de Yao Chimin. Más tarde, se casó con el abuelo de Mai Chen-huan, y aunque ella no es su nieta de sangre, como lo es Yao Chimin, la trata como tal. El Sinan Lee Garden Hotel es propiedad de la abuela, que es donde ella va a tomar el té de la tarde todos los lunes, miércoles y viernes. Ella tiene más de 80 años y dirige su propio hotel. Ella es un espíritu libre, que de hecho para su edad desafía las estructuras establecidas por la sociedad nombradas anteriormente. Ella puede ver con mucha claridad. Por ejemplo, cuando habla de Xin Chialian con Mai Chen-huan, le nombra el hecho de que él tuvo una cita a ciegas a sus espaldas, y al romper le dice que si bien es bueno, le falta algo de coraje. Obviamente todo el tiempo está mirando a Mai Chen-huan con la esperanza de que ella reconozca la realidad lo antes posible. Cuando Mai Chen-huan finalmente rompe con Xin Chialian, lo que más le duele a ella no es romper, sino los 3 años que perdió dedicando su tiempo a alguien que no valía la pena y que además terminan de una manera tan desagradable. El sentimiento es común porque implica una combinación de decepción, arrepentimiento y la sensación de haber invertido recursos emocionales en algo que no dio frutos satisfactorios. Cuando invertimos tiempo y energía en una relación que no nos hace felices o que resulta ser tóxica, es natural que sintamos una profunda frustración y tristeza al darnos cuenta del tiempo perdido. Este tipo de experiencia puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras decisiones pasadas y a reevaluar lo que realmente valoramos en una relación. En última instancia, aprender de estas experiencias nos ayuda a crecer y a ser más selectivos en el futuro con respecto a las personas con las que decidimos compartir nuestro tiempo y afecto. Creo que este drama va más allá de ser solo un drama romántico. Si bien vemos que Yao Qinmin es quien impulsa a Chen Huan a que ella luche por lo que desea, y ella será quien le enseñe la compasión que él no aprendió de niño, ya que creció solo, el drama nos permite conocer la sociedad china desde la perspectiva de ellos y ver la convivencia de 2 generaciones, una arraigada a la cultura antigua y otra que comienza a despertar a los cambios, una sociedad contemporánea que quiere realizar sus sueños. Como le dice Yao Qinmi a Mai Chen-huan en un momento, si ella se casa con su novio, la familia Xin lo único que le va a permitir es estar en la cocina y en el jardín. De hecho, vemos que tanto la madre de Xin Chialian como su hermana no tienen valor en sí mismas.
Creo que el drama debe dejarnos la valiosa enseñanza de no hacer cosas simplemente porque la sociedad lo dicte. En lugar de seguir ciegamente normas o expectativas externas, es importante actuar con convicción y tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Siempre será más significativo vivir según nuestras propias aspiraciones y valores en lugar de ser dictados por lo que otros esperan de nosotros. Esto implica tomar decisiones informadas y asumir las consecuencias, lo que puede conducir a una vida más auténtica y satisfactoria. En última instancia, la responsabilidad y la autenticidad son fundamentales para la realización personal y el bienestar emocional. Así que yo recomiendo ver este drama y analizar un poco esta estructura social que creo aún en Occidente está vigente en muchos lugares. Dejen sus comentarios para saber qué opinión tienen de esto o qué experiencias personales o incluso de otros aplican a este drama.